Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de Virgo, para lo que sería el tema del trabajo y del dinero en esta primera quincena del mes de junio. O igual cuando estés viendo el video, puedes llegar a conectar con el mensaje. A ver, Virgo, tienes estas tres cartas que te han salido. Y siento que de alguna forma, obviamente, se está trabajando mucho en conectar contigo, en conectar. Me habla mucho la carta de la luna, me habla mucho el 8 de oros. Y el 5 de copas, que en este caso tiene que ver mucho con conectar con la energía femenina, con conectar con tu interior. Tiene que ver obviamente con el trabajo interior, con tu trabajo de sanación, con tu trabajo también de profundizar en ti para conocerte mejor. Este tipo de trabajos tiene que ver mucho con conocerte, con ver no solamente quién eres conscientemente, sino desde la parte inconsciente, desde la parte oscura, desde tu oscuridad, desde tu sombra también, quién eres tú, cuál es tu potencial, tal cual. Y aquí lo estamos viendo, tiene que ver mucho con empezar a confiar en ti, empezar a confiar en tu poder y sobre todo esta parte de conectar ese poder o esa energía, mira, totalmente. em, Hacia la parte más consciente, hacia la parte más real para que puedas aprovechar ese don. Aquí lo que veo, básicamente, digo, esto es desde el punto de vista espiritual. Algo más tangible, por así decirlo, es confiar en tus habilidades, aprender a utilizar tus habilidades y sobre todo la carta de la suma sacerdotisa o la sacerdotisa como tal, te vuelven a hablar de situaciones, tanto de la luna como la sacerdotisa, tiene que ver mucho con tus emociones, tiene que ver mucho con las emociones relacionadas con el dinero, relacionadas también con el trabajo, obviamente, y sobre todo cuidar mucho tu salud emocional. Aquí lo que veo tiene que ver con situaciones, por ejemplo, obviamente de madurez. El 8 de oros tiene que ver con ciclos. Los ciclos, obviamente, a nivel emocional. ¿Qué es lo que te pone triste? ¿Qué es lo que te pone alegre? ¿Qué es lo que te hace de alguna forma brillar? Aquí, obviamente, muchas veces se necesitan de cierto tipo de terapias o de cierto tipo de médico, vaya, por ejemplo, un psicólogo, un psiquiatra que te ayude, obviamente, a un terapeuta que te ayude a encontrar estos dones o encontrar esta confianza. Me habla mucho de trabajar en ti, de trabajar en tu autoestima también y de profundizar, obviamente. Mira, la carta del diablo te habla mucho de la organización. Tiene que ver con, incluso la carta del diablo y la suma sacerdotisa y la luna. Me habla mucho de situaciones que pueden estar viviendo, que puedes estar viviendo con energías un poquito densas, donde de alguna forma sí que te están hablando. La luna y la suma sacerdotisa te hablan de emociones, de situaciones a nivel incluso mágicas, puede ser, pero la carta del diablo te habla mucho de ataduras de situaciones espirituales, de situaciones energéticas también, pero sobre todo cuando se trata de dinero, el diablo es una carta súper buena, o sea, súper de muy buenas noticias, vaya, porque te habla mucho de contratos, te habla mucho de dinero, te habla mucho de materialismo, obviamente, y te están hablando aquí de empezar como a manifestar tus deseos. De hecho, tiene que ver con la confianza, tiene que ver con la fe, esta parte que sí te habla mucho esta luna y esta sacerdotisa, te habla mucho de empezar a confiar en tus sueños, de empezar a confiar en tu intuición y sobre todo tiene que ver mucho con la carta del diablo, obviamente, pues de esos sueños, esas pesadillas, ¿no? Que de repente puedes llegar a tener en este sentido de que no se te cumplan, no es tanto que no se te cumplan tus sueños, sino más bien es como tenerle miedo al dinero, tenerle miedo al poder, tal cual. Y eso es lo que te están diciendo con la carta del diablo, vuelvo a lo mismo. Está aquí la carta del diablo para aprender a manejar ese don, ese poder que tú tienes. Tienes algo relacionado con la espiritualidad, incluso una intuición muy desarrollada. Aquí lo que te dicen es aprovechar esta intuición, aprovechar este don, tal cual. Y la carta del diablo, lo que te está diciendo, tiene que ver mucho con la estructura, con tu esfuerzo. Trabajar desde tu esfuerzo, desde tu capacidad, obviamente, de conectar con las emociones para conectar. La carta de la luna tiene que ver mucho también con tus profundidades, que no solamente tiene que ver con tus profundidades, sino también tiene que ver con esas cuestiones de patrones repetitivos que se vienen dando en la familia. Sobre todo porque aquí la suma sacerdotisa y la luna te habla mucho de la energía femenina. Tiene que ver mucho, por ejemplo, situaciones que se dieron en la familia, sobre todo materna. ¿Cómo eran las situaciones? Por ejemplo, es que me están diciendo
algo relacionado, por ejemplo, a haber perdido una madre, una abuela, o que tu madre perdió a su madre, tal cual, o tu abuelita perdió a su madre, alguna cuestión así, donde de alguna forma perdieron como algo relacionado con la conexión al dinero, ¿ok? Y aquí lo que estoy viendo tiene que ver mucho con a lo mejor desconectar un poco la parte económica de la parte del dinero. Y lo que me están diciendo tiene que ver con situaciones de darte cuenta quién eres tú para que empieces a trabajar en esos patrones repetitivos, es lo que me están diciendo, y de alguna forma empiezas a reconectar de nuevo con tu luz. Y siento que de alguna forma vienes repitiendo, vuelve lo mismo, algo relacionado con tu madre, con tu abuelita, con tu bisabuela, etc., ¿no? Desde el patrón, desde el linaje materno. Y lo que veo aquí tiene que ver mucho con esta estructura. Es que el patrón, perdón, el diablo también nos habla de patrones tóxicos y limitantes. Y de alguna forma lo que me están diciendo tiene que ver mucho con profundizar en ti para que veas esas, ¿cómo decirlo? Como esos pactos o esos acuerdos que hiciste inconscientemente, obviamente se hicieron. Esto es algo que se viene de familia, tal cual, que de alguna forma te vienen limitando un poco a trabajar en situaciones donde hay una cierta toxicidad, hay un ambiente laboral tóxico o hay una como mucha carga, que me habla mucho de sacrificios, como sacrificarte por el bien de la familia o sacrificarte por algo mejor. Tal cual, o por, es que sí me habla mucho de algo mejor, porque la carta del diablo vuelve a lo mismo, tiene que ver con dinero, tiene que ver con la parte material, pero la suma sacerdotisa y la luna siento que están llegando como a informaciones necesarias, obviamente, para que tú puedas seguir creciendo, tú puedas seguirte liberando. Siento que muchas personas que están en este proceso, sobre todo si estás en terapia o estás trabajando con un psicólogo, con un psiquiatra, vas a empezar a descubrir, o incluso a través del tarot, ¿por qué no? Porque la carta de la sacerdotisa te habla también de parte de energías que tienen que ver con la espiritualidad, que tienen que ver con el tarot, que tienen que ver con las terapias holísticas, etc. Te están ayudando obviamente a encontrar esas energías o esos patrones, vaya, para poderlos cambiar, ¿ok? Entonces siento que de alguna forma se viene transmitiendo, se viene viviendo un patrón em, el cual te está limitando a conectar verdaderamente con tu energía y tiene que ver, viene de alguna forma de la situación de haber perdido a tu madre o de haber perdido, o por ejemplo, que tu madre perdió a su madre, etc. O sea, alguna cuestión ahí, ¿ok? De una pérdida de la conexión con la madre, tal cual. Y siento que algo pasó, como que se perdió. Es como lo que me está llegando tiene que ver mucho con que alguien perdió a su madre y sintió que ya no podía conectar con esa abundancia, o sintió que se sintió perdido o perdida, y ya no supo, ya no quiso, o ya no quiso saber nada del trabajo, o ya no pudo, ya no supo cómo seguir. Es que no tiene que ver con el trabajo, es más como la conexión, como si se estuviera pensando, se hubiera creado esta creencia, vaya, de que el trabajo es malo porque en la misma situación de relación con el trabajo está la pérdida de una madre o está la pérdida de algo. Vamos a dejarlo en algo, no tanto una madre o una abuela o etc., ¿no? Pero sí algo relacionado, por ejemplo, y esto sucede mucho, por ejemplo, si llegas a tener problemas en tu trabajo porque lamentablemente tienes un familiar enfermo, muchas veces se crea esto de que tienes que renunciar a tu trabajo por cuidar al familiar enfermo. No sé si me explico. Siento que hay una cuestión ahí energética, obviamente que esto sería más de profundizar cada caso, obviamente en particular, pero siento que de alguna forma tiene que ver mucho con algo que pasó en el linaje materno, ya sea por parte tuya o por parte de tu mamá o por parte de tu abuelita o más atrás. Y lo que sí veo con la carta del diablo tiene que ver mucho con un sacrificio. Es como si algo se hubiera sacrificado. Es como decir, voy a sacrificar mi trabajo, voy a sacrificar mi dinero para que
mi mamá esté bien, o para que la abuelita esté bien, o para que la familia esté bien, cuando en realidad pues fue un acuerdo, esa pérdida lamentablemente no fue una cuestión álmica, vaya, y de alguna forma se queda como que se queda enganchado ese acuerdo y se sigue repitiendo. Y eso es algo que muchas veces ni siquiera te tocó, o sea, vivirlo a ti. Fue algo que se viene repitiendo de generación en generación, tal cual. Es una creencia, es un acuerdo incluso álmico de la familia. ¿Por qué digo de la familia? ¿Por qué estoy mencionando mucho esto de la mamá, de la abuelita, de la familia? Porque tienes suma sacerdotisa y la luna, que ambas obviamente la suma sacerdotisa conecta con la luna y aparte de la luna tiene que ver con cáncer y cáncer es el origen, es la familia tal cual. Entonces volvemos a lo mismo, tiene que ver mucho con algún tipo de patrón de estructura porque el diablo te habla de Saturno que en realidad tiene que ver con las estructuras de una estructura que se viene repitiendo, que en este caso sería un patrón, y que ese patrón obviamente viene como de una pérdida. ¿Por qué digo una pérdida? Vuelvo a lo mismo. Porque el 5 de oros está diciendo estar como perdiendo algo. Si te fijas, ya estas no sé si alcanzan a percibir, pero esas pequeñas como cazuelitas están vacías y esta mujer que está aquí está como cuidando lo única que le queda, ¿no? Entonces está cuidando como su propia ollita, cazuelita, vaya, que sí está llena, o sea, está cuidando su abundancia, pero está de alguna forma como dándole esa abundancia como a la tierra o está como perdiendo esa energía por cuestión de algún tipo de pacto. Incluso aquí el 8 de oros tiene que ver mucho con cuestiones de acuerdos, con cuestiones incluso de decretos, algo que se decretó en algún momento. ¿Y por qué digo? Porque es una especie de ritual. Este 8 de oros y tiene la luna también. Volvemos a repetir lo mismo, la luna. La luna tiene que ver con las emociones, tiene que ver con, sobre todo la cuestión de, es que sí me habla mucho como una reacción instintiva, una parte del instinto. El instinto fue crear esto para la supervivencia, para decir, en algún momento, es que siento que de alguna forma en algún momento se hizo un acuerdo, un pacto, una, ¿cómo decirlo? Una cuestión de decretos, incluso, vaya, que quizás no venga de ti, quizás venga de la familia. Lo que sí me habla mucho tiene que ver con el acercamiento, obviamente, a la información que tú necesitas para poder sanar y para poder soltarte. Y lo segundo tiene que ver mucho con soltar cuestiones tóxicas, la carta del diablo. Y en este caso tiene que ver también, por ejemplo, ya ahora sí que en un plano más material, tiene que ver mucho, por ejemplo, con ofertas laborales. Sí, obviamente leer la letrita pequeña en la cuestión de firmar contratos o de hablar con los jefes o con los encargados de contratarte o de darte un mejor puesto o cuando vayas a hablar con personas de poder, porque me están diciendo tiene que ver con poder. eh, Ver, tener la capacidad de intuir, porque la carta de la sacerdotisa te habla mucho de que la intuición es una de tus mejores herramientas y obviamente tener la capacidad de tomar mejores decisiones en base a tu intuición. Si sabes que a lo mejor un negocio no va a ser bueno o si sabes que hay una energía por ahí que no está bien, trabajarla, obviamente, y tener la capacidad de encontrar esa energía. Y sobre todo, en un plano más, vuelvo a lo mismo, más material, o sea, más de tercera dimensión, literalmente así como estamos, tendría que ver con guiarte por tu intuición, guiarte por tu experiencia para tomar decisiones en cuanto a cambios, en cuanto a ofertas de trabajo, en cuanto a, sí, oferta como de cambios, también todo lo que tenga que ver con los cambios, con las estructuras, con los ofrecimientos. Si te fijas aquí es como que alguien te está ofreciendo algo, sí, pero te puede ser como un poquito peligroso, ¿no? Es como una tentación por allí, ¿no? Que a lo mejor alguien te está ofreciendo un mejor trabajo que el que ya tienes, donde vas a ganar más dinero o donde de alguna forma te van a decir, oye, pues necesito que te vayas a tal área y hay que ver, ¿no? Entonces aquí lo que te dicen es, sigue tu intuición, sigue tu experiencia, obviamente utiliza tu experiencia para ayudarte en este caso, pero sobre todo sí lo vería un poquito más espiritual porque está la luna y la sacerdotisa y tiene que ver con algo más espiritual, más a profundidad, no solamente es cuestión material, sino también tendría que ver algo más energético y esto pues sí sería una recomendación que lo checaras para que no estuviera interfiriendo esa energía. Obviamente no todos van a traer, no todos los Virgo van a traer esta energía,
pero sí es algo un poquito más general, ¿no? Cada persona ya sabrá más o menos por dónde puede ir o si, obviamente si estás viendo este video puede que conectes con esa energía, ¿no? Y sobre todo, la carta de la luna y la sacerdotisa vuelve a lo mismo, tiene que ver con profundizar en tu árbol genealógico para saber qué pasó con respecto al dinero, con respecto al trabajo y obviamente trabajarlo y cortarlo y sanarlo. Hasta aquí el video, te deseo lo mejor, que vengan muchísimas bendiciones y nos vemos.